Muy buenos días y muchísimas gracias por su asistencia y por su interés. Para mí es un orgullo poder estar otra vez en Galicia, que es una tierra de la que soy hijo, como saben, porque mi madre es de La Coruña y una gran parte de mi familia asciende de varias de las provincias gallegas. Pero sobre todo es un honor poder estar hoy contribuyendo a abrir un debate importantísimo que aún no se ha producido en España con la intensidad y con la magnitud que el debate merece, y nosotros que el debate sobre el futuro de Europa. Y me parece un especial acierto haberlo convocado aquí por parte de la Fundación Disenso, porque estamos en Santiago de Compostela, que es el corazón espiritual de Europa. El corazón espiritual de Europa desde hace muchísimos siglos, lugar de peregrinaje, lugar que ha estado en los pensamientos de europeos durante siglos y siglos. Y que hoy la Fundación Disenso, haciendo honor al propio nombre de la Fundación, que como pueden imaginarse tenía muy malas intenciones desde el principio, y era romper todos esos debates o abrir todos esos debates que no se habían producido, o romper los consensos o las mordazas que unos consensos absolutamente falaces habían impuesto a la población española y probablemente al conjunto de sociedades europeas, con un consenso probablemente impuesto por otras naciones, obedeciendo a sus intereses, como Francia y Alemania, que conformaban un eje, el eje franco-alemán, que hoy está caduco, que ya es historia y que muy pronto va a ser sustituido por nuevas fuerzas de las que nosotros formamos parte. Hasta hace poco todo estaba prohibido. Habían decretado todos los debates cerrados. No se podía hablar de inmigración porque inmediatamente tenían un epíteto destinado al que osase abrir un debate sobre las inconveniencias de la inmigración masiva. No se podía hablar sobre el debate del género porque ya habían dictado que el número de géneros era interminable y que no se podía hablar de hombre y de mujer. No se podía hablar de la voracidad fiscal porque los impuestos estaban destinados a los servicios públicos, aunque una gran parte de la población viera que el fruto de su esfuerzo acababa en la financiación del gasto político y del gasto ideológico. No se puede hablar del clima, ni por supuesto de lo más importante, de las consecuencias sociales para las clases medias y más desfavorecidas de las restricciones climáticas y de la tan mencionada transición energética. No se puede hablar de nuestra historia sin que inmediatamente salgan a relucir lo que ellos llaman discursos de odio. Todos los debates estaban cerrados. Por supuesto, el debate sobre el ser de Europa, el debate sobre el futuro de Europa, también era un debate totalmente cancelado en España hasta que ha llegado Vox. Claro, el debate era tan pobre, era tan insoportable la levedad del debate sobre Europa en España, que era muy fácil de superar. Hasta hace poquito veíamos que se debatía en las elecciones europeas por parte de los candidatos. Salían unos y otros definiéndose europeístas y diciendo que los demás eran antieuropeístas, sin atreverse a profundizar lo más mínimo, y por eso yo creo que las reflexiones que se inician en este documental y que van a dar lugar, al menos por nuestra parte, a un debate amplísimo en el próximo año hasta que lleguen las próximas elecciones europeas, son mucho más que importantes y son un ejercicio de responsabilidad por parte de la Fundación Disenso, que como saben es la fundación de Vox. Cualquier matiz en relación con Europa, con su integración, quedaba prohibido. Era considerado anatema y inmediatamente llevaba al expedidor de turno de carné de europeísta a darle o quitarle a uno el carné de tal cosa. Nosotros llevamos también un tiempo hablando de la importancia de que España decida, de que los españoles vuelvan a decidir más allá de las elecciones, porque hemos elegido durante estos 40 años a nuestros representantes, pero nuestros representantes no han hecho exactamente aquello a lo que se habían comprometido en las elecciones. Lo hemos visto con los de un lado, prometiendo derogaciones de todo tipo cuando se presentaban a las elecciones y no derogando absolutamente nada. Lo hemos visto con los del otro lado recientemente, cuando prometían con toda claridad con quién no iban a pactar e inmediatamente pactaban con todos aquellos. Es decir, hemos visto que no es suficiente la representación o no es suficientemente digna, no es de calidad
la representación que en estos momentos hay en las instituciones, y por eso algunos hemos recuperado el debate sobre la importancia de un referéndum o de varios referéndum en España sobre asuntos de especial trascendencia política. En España, durante estos 40 años, solo se nos ha consultado en 2 ocasiones, una sobre la entrada en la OTAN y otra sobre la entrada en la Unión Europea. Pero el debate no ha podido ser más pobre en aquel momento y durante estos años. Hemos reflexionado muy poco sobre cuáles han sido las consecuencias positivas y negativas de la entrada en la Unión Europea. Solo atreverse a plantear una objeción implicaba eso que decimos de que a uno se le retirase el carné de europeísta. Y todo el que no aceptase un relato rosa, una leyenda rosa sobre la integración europea, inmediatamente era públicamente amordazado y callado. Y por eso yo creo que es importantísimo este documental, pero quiero hacerlo también con toda claridad para que nadie se lleve a engaño. Para nosotros, España es Europa sin matices. España es Europa por derecho propio. A otras naciones europeas, el hecho de formar parte del conjunto de Europa les ha venido dado por la geografía. A nosotros nos ha hecho falta una historia de siglos de reconquista. España ha peleado, las generaciones de los abuelos de nuestros abuelos, durante siglos han peleado para defender una identidad concreta y para que hoy España pueda ser, por derecho propio, parte de Europa. No solo estamos en Santiago, como decía, que es el corazón espiritual de Europa y que lo acredita, también durante mucho más de un milenio de peregrinaje, sino que también España ha contribuido a salvar Europa en batallas importantísimas como la de Lepanto. Es decir, que nosotros cuando ponemos alguna objeción a algunas decisiones de la Unión Europea, no lo hacemos desde ningún tipo de eurofobia. Al contrario, nosotros pensamos que quien hoy pone en cuestión Europa, su identidad, su historia y sus libertades son los burócratas de la Unión Europea, y por eso estamos aquí abriendo este debate. Nosotros defendemos una Europa fiel a sus raíces, que son muy concretas, con todos los matices que se quieran. El pensamiento griego, el derecho romano y la teología cristiana, eso que ha sido apartado precisamente de los textos que hoy, de alguna manera, explican lo que es la Unión Europea. Defendemos una Europa original, de naciones soberanas, y no aceptamos de ninguna manera que con el pretexto de una mayor coordinación se acabe con las naciones soberanas y se acabe, por lo tanto, con nuestra democracia, alejando todas las decisiones de los ciudadanos y haciendo que los poderes soberanos sufran y sean sustituidos por una presión federal absolutamente inaceptable desde un punto de vista democrático y soberano, y absolutamente inaceptable desde un punto de vista histórico. Ya ha habido intentos totalitarios en Europa por parte de unos y de otros de hacer una Europa en la que todo se decidiese desde un centro, bien la Europa de Hitler o bien esa Europa en parte soviética, donde se pretendía decir a las naciones qué es lo que tenían que hacer. Nosotros defendemos una Europa de naciones libres y soberanas, que sea fiel al tratado fundacional, y una Europa viable, una Europa en la que el campo, la ganadería, la agricultura sean viables y no estén subvencionados o tengan que acabar siendo clausurados para convertir Europa en una especie de parque temático, una Europa en la que la industria sea viable, una Europa que no se pegue tiros en el pie con los impuestos del CO2 que le impiden competir en igualdad de condiciones en el concierto internacional, y una Europa que apueste por la soberanía energética, apostando por la exploración y la explotación de todos nuestros recursos naturales y energéticos. Y esto es muy importante porque hemos visto lo que acaba de ocurrir en Europa como consecuencia de la dependencia energética de esas naciones que formaban precisamente parte del eje que estaba dirigiendo Europa, del eje franco-alemán, que se ha convertido en dependiente de Rusia, y eso ha hecho que en estos momentos la llegada de las hostilidades y el inicio de una guerra de invasión en Ucrania haya sido muy fácil para algunos como consecuencia de la dependencia de naciones europeas respecto a Rusia. Y defendemos, en definitiva, una Europa que vuelva al espíritu de los padres fundadores, que ha sido traicionado
por las élites políticas nacionales que están pensando en cuál es el siguiente cargo que obtienen en las instituciones europeas y que ha sido traicionado por los burócratas de Bruselas. Y nos planteamos quiénes son los antieuropeos en realidad, si los que queremos potenciar el mercado único o los que están abriendo puertas al producto extranjero que arruina a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores, o los que están financiando a países extracomunitarios que compiten de manera desleal con los productos españoles y europeos. ¿Quiénes son antieuropeos? Los que sabemos que están sirviendo a los intereses de terceras naciones o los que estamos con nuestros pueblos. ¿Quiénes son los antieuropeos? ¿Los que queremos la vuelta de la industria o los que quieren que Europa sea un páramo o un parque de atracciones? ¿Quiénes son los antieuropeos? ¿Los que nos negamos a que se pierda toda diversidad y toda riqueza cultural de Europa? ¿O los que quieren hacer tabla rasa, haciendo que no existan diferencias culturales y que todo sea sustituido por una especie de magma multicultural consecuencia de la inmigración masiva? ¿Quiénes son los antieuropeos? ¿Los que respetamos la soberanía de los europeos, es decir, de las naciones de los europeos, o los que quieren que manden los burócratas en Bruselas y que toda la legislación se decida a miles de kilómetros de nuestras casas por personas a las que ni conocemos ni votamos? ¿Quiénes son los antieuropeos? Los que creemos que Europa, su identidad, su historia, las libertades de los europeos merecen respeto y que además tiene futuro, o los que creen que Europa ha de ser una especie de museo. Pues a estas preguntas nosotros contestamos con mucha claridad, sin ningún tipo de complejo. Nos atrevemos a abrir el debate sobre el futuro de Europa porque nosotros amamos a Europa y queremos que Europa sobreviva. Y lo hacemos con optimismo, porque ese eje franco-alemán que hasta ahora lo dictaba todo es parte del pasado y ya está siendo sustituido en muchísimas naciones, en Italia, en Polonia, en Finlandia, en Suecia, en Hungría, en Chequia, por otras fuerzas alternativas con las que nosotros nos identificamos. Probablemente muy pronto ocurra eso también en Francia y en España, y no tengo ninguna duda de que cuando esas fuerzas que defienden las naciones soberanas europeas sean las fuerzas principales en las respectivas naciones, Europa podrá salvarse. Muchísimas gracias.